con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Es un gusto para mí felicitar a tanta madre maravillosa que hay en todo el mundo, porque no felicito solo a las madres de Guatemala, sino que de todo el universo. Y también agradezco a Dios por la madre tierra, ¿no?, que es el arquetipo de la mujer. Y si usted piensa en la madre tierra, todo lo que produce, mire, es un sinfín que sin ella no pudiera existir ningún ser humano, ningún animal. Y así está tipificando cómo es la mujer. Él es la creadora de la abundancia en el hogar. Fíjese que oía a una señora que era indígena y me gustó mucho lo que dijo. Me dijo, fíjese que yo sé que mi nuera es buena mujer porque mi hijo ha prosperado con ella. Porque somos las que generamos esa abundancia en la casa, esa bendición tan grande. No hay cosa que el vientre espiritual de una mujer no pueda generar. Y por eso me siento orgullosa de ser mujer y darle gracias a Dios por el hecho de que me trajo a esta tierra para tener 2 hijas y para generar un montón de hijas espirituales e hijos espirituales. Le pido a Dios con todo mi corazón que este día toda mujer del mundo reciba, aunque sea un abrazo de sus hijos, aunque sea una palabra de gratitud, una palabra de aliento. Y me refiero más que todo a aquellas mujeres que son solteras, que no hubo pues un hombre que se hiciera cargo de sus hijos y que ella con esfuerzo y con valor pudo levantar a esos hijos para darles todo lo que necesitaban. Yo bendigo a esas mujeres y las admiro porque es una tarea difícil. A veces con el esposo en casa todavía tenemos un poquito de dificultad, no digamos sin la presencia tan fuerte del varón, que yo quisiera pues desde ahí invitarlos para el Día del Padre también, porque está hablando de que cuando el padre, pues hay un padre en la casa que sepa su rol. Mire, tienen unos hijos tan infinitamente bendecidos y prosperados. Y el Día del Padre voy a hablar yo de qué es el papel realmente, qué es el rol del papel en el hogar, del papel en el hogar. Y también mañana sábado tenemos la reunión del Día de la Madre en el Ministerio Mujer Idónea y la Iglesia. Y voy a hablar de la madre como esa generadora de tanto en el hogar, que por eso es que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida y en todo te vaya bien, porque son dos, la madre es la generadora y el padre es el que da la fuerza, ¿no? Así es que en el nombre de Jesucristo yo bendigo a los padres también cuando sea su día y bendigo a toda mujer, pero especialmente a aquellas mujeres luchadoras que no se sentaron en su casa a llorar su desventura, sino que se pusieron a trabajar, a esforzarse y darle ejemplo a sus hijas de una mujer esforzada. Te damos gracias, amado Padre. Amén. Vamos a analizar ahora algo, mis hermanos, que casi lo hago cada año, pero para la gente que no me ha visto, pues hablar del día de la fiesta de Pesaj, porque estamos hablando de la fiesta de Pascua, pero también de la cuenta del Omer, que son 49 días. O sea que serían 7 semanas que tienen que contarse a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son 7 semanas. Entonces, y aquí en estas 7 semanas tenemos que analizar algo total y completamente. Fíjense pues, si analizamos por ejemplo, se sabe que Pascua es la capacidad de restaurar la dimensión perdida por Adán, es la liberación de la conciencia. O sea que más que todo, como hablar pues de la fiesta de Pascua, se celebra, se recuerda la peregrinación del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y también nosotros como cristianos celebramos el momento en que Jesucristo murió en la cruz y dio su vida por toda la humanidad. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Estamos recordando 2 cosas tan maravillosas, pero aquí estamos recordando también que ya a nivel pues espiritual muy profunda, está hablando de restaurar la dimensión perdida por Adán, que es la liberación de la conciencia. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿pero qué tenía de Adán especial? Él tenía una inteligencia tan increíblemente poderosa, al igual que Eva tenía una inteligencia tan grande, pero más que todo Adán, y podía como pensar proféticamente.
O sea que él podía pensar de aquí a mucho tiempo lo que podía ocurrir. Y cuando él pues violó la ley de obediencia, en ese momento se apagó su luz. Y eso es lo que tenemos que restaurar. ¿Y cómo podemos restaurar eso que él hizo? Pues buscando la presencia del Espíritu Santo, porque él es el único que va a venir a darnos esa luz otra vez. Por eso si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 1, 12, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, 12. Quisiera una Biblia aquí para, si no, pues, Juan 1:12. uh-huh. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Fíjense, pues, a los que lo recibieron, a los que reciben a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre. ¿Y cómo recibo yo a Jesús en mi corazón? Poniendo atención a la palabra de Dios, oyendo atentamente la palabra de Dios, porque dice que fuimos renacidos a una simiente incorruptible por la palabra. O sea que si yo pongo atención a la palabra, entonces Cristo va a volver a vivir en mí, y es Cristo el que hace que esa luz sea tan fuerte, tan grande en mi corazón. Es una luz que se llama Agamus en el hebreo. Esa luz es la que le da vida a todos los órganos del cuerpo. Cuando la gente, por ejemplo, ya está cansada de la vida, ya se siente agotada, empieza ella pues a ya no tener a veces ni ganas de buscar a Dios, tiene la gente ya, y empieza la luz a apagarse. Y cuando se apaga, entonces la gente ya no piensa igual, no tiene las mismas fuerzas ni nada. Y todo es porque le falta esa luz tan grande. Pero si yo quiero, aún teniendo 90, 10, 100 años, seguir buscando esa presencia divina, nunca se me va a ir la luz de mi cuerpo. Y voy a ser una persona bastante sana. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede ser una mujer sana de 80, 90 años cuando usted se acerca al Espíritu Santo para que Él infunda ese soplo de vida. Amén. Es la forma en que yo puedo pues volver a tener esa capacidad de volver y también que yo reconozca que fue lo que él hizo ahí, que fue una violación a una ley que le habían dicho que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Oiga bien, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que él no podía conocer nada que fuera pues de otro plano. Del bien y el mal puede ser que de la luz y las tinieblas. Él no podía meterse a conocer nada ni a seguir una orden de las tinieblas para que en todo le fuera bien. Entonces Adán pues Eva no hizo caso, sino que fue pues engañada por Eva, y también después Adán fue engañado por su mujer, pero él estaba advertido de parte de Dios, y como la advertencia se le había hecho a él como hombre, porque a veces el hombre es que la mujer que me dice no, lo que pasa es que a él fue el que le advirtió Dios, que de todo lo que había en el huerto podía comer menos de ese árbol, porque era un árbol que tenía como mucha revelación del mal, y que no podía ella aguantar en ese momento, porque no era tiempo todavía. Entonces ahí se violó esa ley, y hay que regresar a ese momento para corregir el pecado de Adán. Porque si no, la conciencia, no hay ninguna liberación de mi conciencia, que está totalmente cauterizada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que analizar durante 7 días esto que hizo Adán y también Eva. O sea que son 7 días. Ahora vamos, por ejemplo, por el día 36 del Omer, que sería 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. O sea que estamos entrando ahora, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 35. Estamos hablando que ahora entramos a esa virtud de Dios, que tiene que ver con Aarón. Y por ejemplo, un sacerdote que tenía que hacer. Dice, pues cuando teníamos que haber analizado primero este pecado de Adán, teníamos que haberlo corregido, teníamos que haber pedido perdón por la desobediencia, por no seguir órdenes y instrucción divina, como es en la palabra de Dios. Cuando Dios le entregó ¿por qué se tiene que corregir eso? Porque cuando Dios le entregó a Moisés en el Sinaí, el libro de la ley, ahí estaba todo lo que no tenía que hacer y lo que podía hacer. Y entonces ahí también, o sea, pues que Adán violó esa ley, de que no era una ley espiritual, era una ley pues del mal que lo engañó la serpiente a él. Entonces se tiene que corregir eso primero, el pecado de Adán.
No es simplemente de que hizo esto, de que hizo aquello, no. Es el pecado de desobediencia, de obedecer una orden de parte de Dios. Y luego tenemos que corregir el comportamiento también de Abraham, porque al final Abraham es un patriarca. Y tenemos que revisar qué pecados cometió él así bastante fuertes. Y yo le podría pensar que este Abraham, pues, ¿cómo decir? Le obedeció a esta Sara, que tuviera un hijo con la dama de compañía de ella. Y él pues aceptó también eso. Y tomó pues Agar, Agar, para tener un hijo con ella, que nació Ismael. Entonces también tenemos que pues como confesar el pecado de adulterio, ¿no? Porque ahí hubo un adulterio de la palabra de Dios. Por eso creo que se le puso pecado de adulterio, porque ahí se adulteró y se violó otra ley. O sea que cada patriarca como que hizo algo que no le gustaba a Dios. Y también, para mí, que fue lo más fuerte que él hizo. Y que también venía de una línea familiar de mucha brujería. Recordemos que él venía de Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos era el lugar de la brujería en ese entonces. El papá se dedicaba a hacer estatuas así estatuas en ese tiempo de todas las deidades de Egipto, de todas las deidades de esos países. No es que tenía, pues no hacía la imagen de la Virgen María, no, sino que eran deidades, potestades de esas naciones. Y él se dedicaba a hacer esas potestades y las vendía. Entonces, Abraham venía de ese linaje. Y también se tiene que corregir eso que viene en nosotros. Venimos de un linaje donde nuestros antepasados se dedicaron a la brujería, espiritismo, a consultar brujos, a pedir protección en esos lugares de brujería, porque la gente dice que yo nunca fui ahí porque gracias a Dios a mí mis padres me lo prohibió, pero pues mucha gente que estaba en el colegio me decía a mí, es que a mí mi mamá fue a pedir protección para que ahora que vamos a ir de viaje que me vaya bien. ¿Dónde fue para pedir protección? A un centro espiritual, ¿no? O sea que el único que nos protege es Dios. Entonces eso sí nunca lo viví yo, pero sí oía a mis compañeras y a mucha gente decir que habían ido a pedir protección. Inclusive una vez me fui a la casa de un familiar y me recuerdo que la esposa de él comentó que había ido a pedirle protección a una señora que era pues también así, que se dedicaba a hacer una pitonisa. Y lamentablemente pues la muerte de ella fue muy dura. Entonces estamos viendo pues que a veces la gente viola esas leyes y Dios dice que no podemos pues andar en hechicería, ni en brujería, ni en espiritismo, ni consultando muertos. Entonces también ahí está la violación de esa ley de parte de Abraham. Y ahora pues si llegamos también aquí también mintió, o sea que él mintió en su recorrido, diciendo que Sara era su hermana. Sí era su hermana, pero también era su mujer, y hubiera él dicho que era su mujer también. Pero él no, hasta le dijo a ella que no fuera a decir que era su mujer, sino que su hermana. Y sí era su hermana, pero solo de padre, creo yo, de madre, pero no era solamente eso, era su mujer. O sea que para mí los pecados así como más gruesos, por decir así, fueron esos tres, ¿no? Que venía con un linaje de mucha brujería, de mucho espiritismo, de todo eso, y de mucha, pues, de hacer imágenes, de mucha idolatría. Y también que él, pues, pecó en ese sentido, que le obedeció a Sara para tener un hijo con la que ella, pues, con la doncella que llevaba a Sara. Y también ese otro, ¿no? Que él, pues, no pudo entender que tenía y para mí que no corrigieron eso. Entonces, como no lo corrigieron porque había una insensibilidad, que era un pecado que se podía corregir pidiendo perdón, entonces hay que corregirlo. Ahora vamos a ver de Isaac, qué cometió también Isaac. Para mí el mismo pecado de su padre, porque también mintió que su esposa, que Rebeca era pues su hermana y no era así, ella era su mujer. Entonces, para mí, pues Isaac, como que solo eso es algo es muy notorio lo que él hizo en ese caso, que sí, pues violó esa ley también. Y él no tuvo, parece, solo una mujer, sino que tuvo pues otras así también, otra concubina, que es el mal ejemplo que recibimos de un padre. Porque si un padre a veces está en adulterio, la gente no se da cuenta que eso va a ser también como trasladado esa energía, ese comportamiento a los hijos. Y yo como terapeuta he visto que a veces
el padre era un hombre demasiado promiscuo y nace una hija que es bien promiscua. Y el papá bien preocupado, también la mamá, y no dan qué es lo que ella tiene. Y tan elemental que es entender, el papá era así, se lo pasó a la hija. Entonces la hija nace con un comportamiento de como dicen, de cascos ligeros, que está con un novio, está con él, se mete con él, tiene otro novio también, porque el papá era igual, o la mamá. Entonces se nace con un comportamiento, pero tenemos que entender que el comportamiento se traslada en el linaje. O sea que es como que viniera ya en mi sangre ser así. Es una cosa instintiva. Y como la mayoría de gente no usa su nivel del alma, donde está pues algo espiritual, ni el alma intelectual, sino que usa su nivel animal, ¿verdad? Que lo que hace es pues actuar de una manera como instintiva nada más. Entonces ahí es donde están los pecados de la carne. Y luego pues para mí eso fue también lo peor que hubo, pues que pudo haberse hecho pues Isaac. Ahora pues cuando ya era mayor, cometió el pecado también que seguro por los mismos pecados que venía arrastrando, él se puso luego ciego y no pudo darse cuenta ni tuvo discernimiento para entender que el que estaba frente a él no era su hijo pues Esaú, sino que Jacob. Y bendijo a Jacob en vez de bendecir a Esaú, que era lo que él quería. ¿Y qué pasó con todo eso? Que armó, mis hermanos, un problema muy serio entre ellos dos. ¿Sí? Otro pecado que también pues cometió para mí Abraham es que pues para mí no estuvo bien eso, que sacó a su hijo con la mamá, que se fuera, lo echó pues de su casa. Y el niño pues se fue al desierto y se iba a morir. Entonces para mí pues que no era correcto lo que él hizo. Pero en el caso de Isaac también, que cometió esos mismos, casi como que copió el comportamiento de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por otro lado, que no tuvo discernimiento cuando llamó pues a su hijo Esaú para bendecirlo, no se dio cuenta que estaba siendo influenciado Jacob por su madre para que se hiciera pasar, o sea que hizo que Jacob irrespetara a su padre. Y eso le valió que por mucho tiempo él fue esclavo del suegro. Porque todo en la vida se tiene que pagar, ¿no? Son leyes espirituales. Que si yo hago una cosa, como dice la Biblia, yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces miramos ahí que él cosechó pues mucho tiempo de engaño de su mismo suegro, lo engañó. Le ponía un sueldo, ahí se lo cambiaba. Le ponía otro sueldo, se lo volvía a cambiar y le vivía engañando. ¿Pero por qué? Porque él engañó a su papá. O sea que todo en la vida, yo quiero que la gente entienda, que se tiene que pues corregir para que no pase a la siguiente generación y tenga problemas esa persona. O sea que ese fue el problema que tuvo pues para mí, que no se corrigió nada. Y ahora pues existe un tema que se llama corrección del alma, que ha salido mucho pues así, que dicen vuélvense a Dios y arrepiéntase de todos sus pecados para que vengan tiempos de refrigerio. O sea que que vengan tiempos donde ustedes van a ver pues como una bendición grande en su vida, una prosperidad, una abundancia, pero tienen que corregir mis caminos. Y tenemos que volvernos a Dios, buscarlo a Él de todo corazón y entender que solo Él es el que nos puede dar todo lo que necesitamos. Entonces aquí estamos en el caso de Isaac, ¿verdad? Y para mí de Jacob, perdón. Entonces Jacob, el peor pecado que cometió fue el engaño que hizo con su padre. Y fue un engaño demasiado duro porque se hizo pasar por su hermano para recibir la bendición. El problema fue que él nunca se sintió bendecido, ¿verdad? Al extremo que usted mira cuando tuvo un encuentro pues con su propia arquetipo almático, que sabía que él sentía culpa de seguro. Y como se sentía culpable, llegó a un lugar y Dios lo visitó. Porque a veces la gente no entiende que cuando yo paso por una crisis, por una adversidad en mi vida, por una tormenta, por ejemplo, por un desierto, lo que está haciendo Dios es visitarme con bondad. Es su misericordia que me está visitando para que yo pueda corregir, para que yo entienda qué es lo que tengo que corregir, ¿verdad? Yo pasé mucho tiempo pues 2 años sin trabajo y me estaba hablando Dios a mí claramente de un comportamiento que yo tenía que corregir en el trabajo. O sea que cuando yo lo corregí, me sorprendí que rápidamente entendí lo que tenía que, pues, a mí me salió un trabajo que ha sido el mejor trabajo de mi vida.
O sea que tenemos que comprender todo eso. Yo no tenía conocimiento todavía de todo eso, y sin embargo, yo dije, "Ay, voy a pedir perdón porque tengo que pedirlo", porque sí tuve un comportamiento que no era correcto, en el sentido pues de que yo era muy exigente con los empleados. Les decía que si no hacían las cosas a tal hora, que tenía pues que los podía despedir, o sea que era muy drástica con ellos. Y era muy buena pues como ejecutiva, pero era un poquito exigente con ellos, aunque me entendí que si no se les exige, la gente no hace las cosas, ¿verdad? Quise cambiar cuando yo estaba pues trabajando, y que si para mi sorpresa, la gente, cuando uno no le exigía, la gente no hacía las cosas. Entonces tuve que retomar mi forma de ser, pero como ya en ese momento pues que Dios me habló, yo estaba en otra madurez espiritual, entonces yo tuve que corregir eso. Hasta que yo lo corregí, porque el Espíritu Santo me trajo a mi memoria eso, entonces yo vi cómo me salió un trabajo tan excelente, donde gané mucho dinero y tuve una posición bastante alta en la iniciativa privada. Entonces, mis hermanos, pero todos tenemos que corregir en nuestra vida. Después, o sea, porque aquí tiene que, usted viene a corregir 49 atributos malos que tenga usted, o si no, revisa la vida de cada uno para saber qué es lo que tiene usted que corregir. Porque venimos del linaje de Adán, ¿ya? Tenemos que, y si ahí nos saltamos al linaje de Abraham, que era una nueva generación. Entonces pero el pecado de Adán sí lo tengo que corregir, porque es el inicio de toda transgresión espiritual y de todo conflicto humano. Entonces la desobediencia. En una empresa que soy desobediente voy a tener conflictos. En una casa que soy desobediente voy a tener problemas. Si me caso y no obedezco ciertas reglas en el hogar, voy a tener problemas. Entonces la desobediencia tiene mucho que ver en mi vida, pues como yo vivo. Si por ejemplo, si yo no obedezco, que tengo que honrar a mi madre y a mi padre para que en todo me vaya bien y tenga larga vida, voy a sufrir consecuencias. Voy a vivir enferma porque no voy a tener larga vida, y también voy a tener escasez, ¿no? Porque por lo que representa papá y mamá. Ni voy a tener abundancia, ni voy a tener prosperidad. O sea, ¿qué es lo que representa el arquetipo de la madre y el padre? Entonces, fíjese pues, vamos a ver aquí, ahora vamos a entrar a Yesed, que estamos hablando de Abraham. O sea, ¿qué otra cosa tengo que aprender? Yo tengo que aprender de Abraham, que era un hombre después muy generoso, que a través de la generosidad, él pudo pues como corregir, ¿ya? O sea, que él entendió, porque Abraham venía de un plano superior. O sea, que él, según los sabios de la Torá, Abraham no era un hombre común como todos. Él venía de un plano totalmente superior, con una mente bastante brillante, con un entendimiento brillante de leyes espirituales. Entonces él entendió que tenía pues él que corregir todo eso, ¿no? Y que la corrección, cuando se hace pues, cuando se actúa con sedacá, entonces la gente tiende totalmente como que le arrancan la maldad que traía y lo libra de la muerte. Quisiera que leyéramos ahí, por ejemplo, en el capítulo 18 de Abraham, de Génesis, perdón, para leer ahí qué significa realmente sedacá. Sedacá significa que usted tiene que cumplir con las leyes divinas con respecto a darle a Dios lo que es de Dios, y también ayudar a la gente muy necesitada. No es que me ponga a ayudar a un familiar que esté pues, que haya sido desobediente, que no se ha esforzado, sino que gente muy necesitada. Cuando yo ayudo a esa gente muy necesitada, fíjese que ahora usted mira, por ejemplo, ahí en TikTok aparece un señor que él viene y va a un lugar, y entonces yo siento como que ese varón tuviera un conocimiento hebreo para que haga eso. Entonces viene él y llega pues ve a alguna persona, le pregunta, mire, ¿me podría regalar un poquito de dinero? Fíjese que me quedé sin trabajo y mi mujer se compuso hoy y tengo que darle un regalo, tengo que ir a llevarle pañales para el nene. No tengo. Busca trabajo, así, la gente. Va con otro y le dice, mire, fíjese que yo necesito que me ayude, porque fíjese que necesito comprar unos pañalitos para mi hija que acaba de nacer. Y no, yo soy ocupada, por favor, no me esté molestando. Y al fin encuentra él una persona que le dice, mire, fíjese que yo quisiera que usted me ayudara, y yo he descubierto algo tan increíble, que la gente que ayuda es la que ha pasado por mucha necesidad, ¿ves? O que está pasando momentos de necesidad muy fuertes.
Entonces le dice, mire señora, yo quiero que por favor si me puede ayudar para comprar unos pañalitos. Sí, no tengo mucho, pero quizá aunque sea unos puede comprar, aquí se los voy a dar. Ah, no tiene más, ¿no? Es que fíjese que yo estoy pasando una necesidad muy, muy fuerte, ¿sabe? Pero me puse en su lugar, de que yo quisiera que me ayudaran a mí, entonces me puse en su lugar y hoy entonces sentí en mi corazón que se lo tenía que dar. Y pues, le daba un poquito de dinero, como que es como hablar unos 5 que sale, ¿no? Y entonces él cuando ya iban, como que iban a ir al súper, él acompañaba a la señora a ir al súper, entonces le decía, mire, le voy a decir la verdad, yo ando haciendo un experimento social. Quiero saber cómo está el corazón de la gente. Y la Biblia dice que a veces Dios cuando nos lleva a una situación difícil es para probar nuestro corazón, ¿no? Y entonces viene él y cuando mira que la gente le dio, por ejemplo, sus 5 que sale, le dice, fíjese que ahora quiero decirle la verdad, yo no necesito ese dinero. Estoy haciendo un experimento social y quiero, y usted fue muy buena conmigo, muy bondadosa, no dudó en su corazón de ayudarme, y esa gente es la que hay que ayudar. Entonces, yo le voy a bendecir a usted. ¿Necesita usted algo para, sí, tengo un hijo que es autista, necesito que llevarle ciertos tal cosa? Bueno, vamos a ir a comprar todo lo que necesite para su hijo autista. Y usted cómprese un súper aquí también, yo se lo voy a pagar. ¿Qué? ¿Usted me va a pagar? ¿Y no que no tiene dinero? Pues, no, después le advertí que yo estaba pues, haciendo un experimento social. Bueno, entonces va él a comprarle de todo y después le dice, además le tengo otra sorpresa. Ya para irse, que le quiero regalar, le traje un regalito a usted. Y le pone una como canastilla y le dice, aquí hay unos huevos, quiero que los abra. Y cuando abre los huevos encuentra que quizá junta una cantidad como de unos 15,000 que salen, ¿no? Así. Entonces le dice, ahora, y se queda la gente así como asombrada de que él esté regalando ese dinero. Es que cuando la gente es generosa, Dios le pone a uno en su corazón ayudarles. Así es que por favor, yo quiero que usted los reciba con todo su corazón. Esa palabra se me quedó a mí, cuando alguien es generoso, Dios viene y lo ayuda. Y a veces nos da para ayudar también. O así se pasa ese señor, cada día sale a buscar a una persona, ver cuánto, dicen que es millonario. Ajá, muy millonario dice que es. Y entonces se mantiene a un señor, por ejemplo, que estaba con su carro y entonces lo llevó y le dijo, mire, quisiera que pedirle un favor que me llevara a tal lugar, fíjese que mi mujer se compuso y acaba de nacer mi hijo. Quiero que me lleve ahí. Mire, señor, pero le habló a varios y, ay, no, ¿qué es eso? Yo estoy ando ocupado. Por favor, deje molestar. Y así a varios y no quisieron. Entonces le habló a ese señor, le dice, sí, con mucho gusto. Ahorita fíjese que no me ha salido mucha carrera, pero no se me quita nada, como ando aquí pues caminando, yo lo voy a llevar ahí con mucho gusto. ¿Y qué le pasó? Le dice, pues fíjese que me quedé sin trabajo. Y le dice él, pero yo lo miro a usted también un poco preocupado. Sí, le dices que fíjese que tengo mucho problema, dice que tengo que alquilar ese carro para sacar dinero para pagar el alquiler y además tengo que sacar para comida. Y imagínense el esfuerzo que tengo que hacer todo el día. Y hoy día hasta ahora no he vendido nada, no han habido viajes. Ah, bueno. Entonces vino él y le dice a él que cuando iban a llegar al hospital, le dice, páreme aquí por favor, pero quiero hablar con usted. Ah, no tengo tiempo porque ando ahorita pues así como, ¿verdad? Así, entonces le dice, no, es que le quiero decir algo, permítame hacer una llamada. Entonces llama a un lugar y le dice, bueno, quiero invitarlo a usted a desayunar. Yo sé que no ha comido, no desayunado. Vamos a desayunar, pues. Sí, el otro como tiene hambre. Ay, muchas gracias, que no sé qué. Y le dice que le pide un buen desayuno y le dice, ay, ¿sabe qué? Le dijo, fíjese que gracias, mire, yo no había comido por días así también, que no sé qué. Y de ahí le dice, mire, pues fíjese que le tengo también un regalo. Le voy a dar un regalo para usted para que pueda pues, resolver algunos problemas. ¿Y qué regalo? Y le regala también la cajita con huevos. Pero después le dice, ahora quiero que me acompañe a un lugar donde vamos a ir a ver algo muy importante para usted. Y lo lleva pues a un lugar porque él vio que el señor andaba pero muy triste porque era mucho compromiso para él. Y le dice, véngase para acá y empieza a caminar y dice, aquí están las llaves de su carro, mire, este es su carro. Era un carro último modelo, pero precioso. Y le dice, ¿qué? ¿Está hablando en serio? ¿Me está tomando el pelo? No, en serio. Súbase a su carro y va a ver que es suyo. Aquí están los papeles.
todo para que vayamos a ponerle su nombre y todo de una vez y que se quede con su carro. Y se pone el señor hasta, pero así de una vez no podía ni levantarse del llanto. ¿Ya? Y entonces estoy hablando de esto, mis hermanos, porque eso se llama Sedacá. ¿Ya? Esa es la Sedacá precisamente. Y si este señor sabe, yo estoy seguro que donde él pues va a la iglesia, tuvo que haber hecho Sedacá primero en su iglesia, ¿verdad? Porque primero tengo que ser agradecida con el que todo me lo ha dado, con el que es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita de mi dinero, pero necesita que ayude para la obra de Dios. Entonces estoy convencida de que él, como me decía a mí un varón el día lunes, que para él era un gusto darle al Dios cuando estaba pues en la iglesia, que porque nos regaló una computadora y nos regaló otras cosas, ¿no? Entonces decía que para él era un gusto pues servirle a Dios, que no siente nada cuando sirve, no se siente como carga de nada, sino que siente como una satisfacción dentro de su corazón. Pues esa es la Sedacá, ¿no? Entonces Abraham aprendió, estoy segura que Dios se lo reveló, porque Dios quería como liberarlo a él, ¿va? De eso que había hecho tan serio, y entonces le enseñó lo que era la Sedacá. Vamos a leer. Génesis 18, sí. 18:17. Entonces dijo Dios, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que haré? Ya que él ha de ser una nación grande y poderosa, y que todas las naciones han de ser bendecidas por medio de él, porque yo lo conozco. Y Fíjate que todas las naciones, mira, iban a ser bendecidos por medio de él, todas las naciones. Porque una persona cuando hace Sedacá, bendice todo lugar a donde va. Amén. Entra a un lugar y empieza ese lugar a bendecirlo. ¿Ya vio? Y empieza el lugar por ejemplo, va a ser a una peluquería, a una barbería, y usted es un hombre que hace Sedacá, va a empezar a traer gente que llegue a ese lugar. O sea que es una cosa como muy, muy espiritual todo esto. Es algo tan precioso, que usted está como manifestando no solo abundancia, sino que también prosperidad, a donde vaya. Uh-huh. Amén. 18. Ya que él ha de ser una nación grande y poderosa, y que todas las naciones han de ser bendecidas por medio de él. Fíjate, pues, pero quiero que la gente ponga atención a eso, ¿verdad? Porque la gente a veces no pone atención, sino que ¿por qué va a ser bendecida esa nación? Porque él hacía Sedacá, ¿ya ve? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Que tenía compasión de la gente necesitada, que él sabía que una forma de gratitud para Dios es por gratitud servir a Dios en una iglesia o en cualquier lugar. Por ejemplo, me decía un hermano que ellos quieren tienen un ministerio de ir a visitar gente, ¿cómo le llaman eso? Que se quede en la calle. Indigente. Y que pues que quieren pues que yo ore por ellos para seguir con esa misión, ¿va? Entonces, ahora yo tengo mi propio criterio con respecto a eso, pero qué bueno pues que él quiere ir, ¿va? Pero mis hermanos, entonces él está haciendo una buena obra, pero tiene que hacerlo con amor, por amor y con amor, así absoluto, con un corazón generoso desde el amor. Porque si yo voy solo para que la gente me mire, para que sepa que yo hago Sedacá, no. Inclusive cuando yo hago Sedacá no ando pues sacándolo en la prensa, ni contándolo en la iglesia. Fíjense que hice Sedacá. Simplemente vi la oportunidad de bendecir a Dios a través de ayudar a su criatura que necesitaba siquiera una manita. Entonces yo me siento feliz de que en ese momento que se llevaba el dinero para hacerlo. Nunca olvido que una vez fui a la gasolinera de aquí cerca cuando había una pareja vendiendo galletas. Y le dije, mire, dije, pero vi que tenía un hablado como que no era de aquí. ¿Y ustedes de dónde son? Somos del Uruguay, algo así me dijo. Ay, ¿qué están haciendo aquí? Es que fíjese que venimos a pasear, pero nos robaron todas las cosas cuando salimos del aeropuerto. Y nos quedamos sin nada y no tenemos ni dónde dormir. Nos vamos al parque a quedar ahí dormidos y mientras juntamos el dinero para regresar mejor a nuestro país. ¿Y cuánto vale el pasaje para ir a su país? Pues tanto, y yo pues a veces cargo dinero que voy a ir a depositar, ¿va? Entonces, le dije, entonces yo solo, ¿y qué quiero ver sus papeles? No tenemos papeles, ahorita andamos en la embajada, ya fuimos a que nos den los papeles pues para que arregle ella, y aquí están todas las solicitudes que hicimos. Y lo leí, era cierto, ¿va?
y que ellos querían pues regresar. Entonces le dije, bueno, pues les voy a regalar yo para que regresen, ¿no? Eso se llama sedacá, ¿ya? O sea que no fue casualidad que Dios me llevara a ese lugar en ese momento para que ella me contara eso, porque pues otra vez vi a un señor que estaba ahí y vendiendo un montón de toallitas de aquellas verdes, Sí. que venden mucho así en la calle. Ay, pero me dio una impresión cuando yo le dije, mire, fíjese que yo le miro como que tiene dolor usted, le dije, porque como hace una cara como que estaba como aguantando un dolor. Se miraba la cara que tenía. Es que mire, me dijo, perdone que le enseñe aquí, pero es que no aguanto. Y se abrió la camisa, se la levantó de aquí y me enseñó cómo tenía aquí todo eso. Andaba ¿cómo le llama? Con una bolsa, fíjate. Ay, Dios mío, y tenía aquí todo y me dijo, es que dice que tengo que comprar mi medicina y no era justo el dinero. No sé ni qué hacer. ¿Y cuántas toallas carga? Pues como unos 30, démelas. Le dije, deme unas 10 y yo le voy a pagar eso. Y le pagué todas las que cargaba. Solo le voy a quitar unas 6 o 10 y después además yo se los regalo. Pero además le quiero dar yo para que usted pueda comprarse su medicina. Entonces, mis hermanos, eso se llama sedacá. Y yo quiero que entendamos que no fue casualidad que también yo llegué en ese momento a ese lugar, que era también la gasolinera. Sí. Ajá. Y ese hombre se agachó, pero no me podía ni hablar cuando yo le di el dinero. ¿Usted me lo regala? Sí, le digo. Y nos vemos, que Dios lo bendiga y que usted pueda comprar su medicina. Ya no me contestó del llanto que tenía, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo siento pues que tenemos como cierta obligación, porque es como que Dios me la puso a mí enfrente para bendecirme a mí. Y quiero que la gente entienda eso. Porque yo encontré a ese Señor porque Él quería bendecirme a mí, Dios. Pero quería probar mi corazón a ver cómo estaba yo. Si era capaz de tener cierta sensibilidad ante el dolor humano. Entonces ahí está diciendo que Abraham, Él le va a decir, de todo eso porque es importantísimo que la gente entienda ese pasaje. Que no iba a encubrirle a Abraham nada de lo que iba a hacer, nada. Y a mí me ha mostrado Dios cosas que va a hacer a nivel de la nación a veces, o cuando fue la pandemia yo ya lo sabía, desde el año 2019. Pues no en octubre ni diciembre ni nada, sino que antes. Yo estuve hablando de los patógenos, ¿verdad? Y cómo se eliminaban al inicio de ese año. Entonces, porque la clave estaba en saber cómo se eliminan los patógenos, ¿no? Les dije que tenían que tomar y todo, insistí, y mucha gente empezó a tomar eso, ¿verdad? Así es que inclusive llamé a mis hijas y le dije a Lucía, y empezó ya Lucía pues a preparar su remedio para tomar allá. Así es que tenemos que, ¿vio? O sea que a mí no me encubrió Dios lo que iba a hacer. Yo ya sabía cómo iba a llevarse a cabo todo ese problema. Y también me ha revelado pues a veces candidatos y para que ore por ciertos candidatos o que intervenga a nivel espiritual. Entonces, mis hermanos, pues yo agradezco a Dios por eso, pero ahí está la verdad, lo que dice en esa Biblia. Génesis 18:17. Entonces dijo Dios, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que haré? Ya que él ha de ser una nación grande y poderosa, y que todas las naciones han de ser bendecidas por medio de él, porque yo lo conozco. ¿Ya ves? Que no le iba pues a encubrir nada porque él iba a ser de bendición para todas las naciones, ¿ya ves? Y van a ver usted la razón por la que iba a ser bendición para toda la gente. Era porque hacía sedacá. Y enseñaba a sus hijos y a sus empleados a hacer sedacá. Y enseñaba a toda la gente en la iglesia a hacer sedacá. ¿Verdad? A todas les he enseñado. Y la gente ha sido muy bendecida. ¿Seguí? 19. Porque yo lo conozco y sé que instruirá a sus hijos y a su servidumbre después de él, que guarden los caminos de Dios, sí, para hacer sedacá. Ya veo, esa era la forma de guardar los caminos, haciendo sedacá. ¿Ya ves? O sea que sedacá viene de la palabra sedek, que significa justicia. Porque quizá pues la vida, o si no lo que pasó en el hogar, ese niño, ese joven, pues fue una imprudencia, un comportamiento que el niño pues absorbió, que no está bien, y ahora viene Dios y quiere pues que alguien lo ayude, ahora salir de ese conflicto, ¿va? Y qué hermoso ser uno pues como el protagonista de poder ayudarlos. Es algo maravilloso, sí.
y Mishpat, que significa juicio, justicia, derecho. Sí, pues ya ves. O sea que ellos tienen derecho a que uno pues piense en el pobre. Por eso dice en el Salmo creo 20, que bienaventurado el que piensa en el pobre, que en el día malo Dios lo va a ayudar. Así es, y nos va a ayudar Dios cuando somos así. Uh-huh. Porque Dios cumplirá a Abraham todo lo que le ha prometido. Sí, ¿ya vio? O sea que, pero seguir leyendo porque ahí dice que era porque él hacía sedacá. Sí, en el 19. Dice, porque yo lo conozco y sé que instruirá a sus hijos y a su servidumbre después de él, que guarden los caminos de Dios para hacer sedacá y para hacer justicia, juicio, derecho. Sí. Porque Dios cumplirá a Abraham todo lo que ha prometido. Fíjate, cuando la gente haga eso. A veces tenemos algo pendiente que no nos haya contestado Dios porque a veces ignoramos todas esas cosas. Y mis hermanos, pues a mí me da un gusto cuando miro que aparece en mi vida, hay un señor que aparece en cierto lugar como que fuera extranjero. Yo sé que no es de Guatemala. Entonces la Biblia dice que tenemos que ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero, ¿verdad? Entonces yo sé esa palabra, yo miro que la gente le da una ficha de quesal y todo. Yo no le doy eso porque sé que es la bendición para mí. ¿Ya vio? ¿Cómo decirle no es porque yo quiero que el Señor me dé dinero? No, que me dé bendición, que me dé sabiduría, que me dé inteligencia, que me haga una mujer sencilla, una mujer humilde, que me haga una mujer sensible a esa necesidad de la gente. O sea que a eso me refiero, pues que yo no digo, Señor, dame dinero ahora, nunca le he pedido dinero a Dios. Y Él me lo ha dado a mí de una manera pues que no sé cómo me llega el dinero, ¿no? A veces toca el corazón de gente en el extranjero que me manda, que pide mi cuenta, yo ni siquiera sé quiénes son, ¿va? Pero Dios es, ellos son los que deciden, ¿no? Pero es por eso que tal vez yo hice una sedacá, una persona así, cuando miro, me llama alguien y manda dinero, ¿no? Entonces, o sea que Dios así es, y yo no lo hago tampoco por eso, porque yo no sabía que se le devolvía a uno. Simplemente lo hacía porque yo desde niña soy así. Sí, pues sí, fíjate que también ahí está en el capítulo, no sé qué, también de Ezequiel, donde 18, que habla de lo mismo, ¿ya veo? Que por la sedacá, que esa generosidad que sale del corazón, pero no es que a usted le digan nada, ni que usted asegura que si yo dijera, ay, voy a ayudar a esa señora para que me ayude Dios a mí. No lo hace Dios, porque no le gusta, pues no, Él no es un Dios de trueca, sino que Él quiere que se nazca de un corazón realmente generoso, con amor. Y bendigo al Padre porque yo también yo tengo gente generosa conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios. No tengo que pedirles nada, sino que ellas son generosas. Uh-huh. Ezequiel 18:19. Y si dicen, ¿por qué el hijo no debe pagar por las transgresiones de su padre? Mire, pues quiero que oiga esto bien. Abraham aprendió eso, pero también Ezequiel tenía ese conocimiento. ¿Por qué el hijo no va a pagar por la transgresión del padre? ¿Eh? ¿Por qué no lo va a pagar? Por ejemplo, yo sé que no tengo que pagar por la transgresión de mi padre. Alguna enfermedad de mi madre no la voy a heredar, ni lo que le pasó a mi padre, ¿eh? Como murió él pues en accidente y muy joven. ¿Por qué? Porque hago sedacá, ¿eh? Pero yo lo hice sin saber todo eso. Yo no sabía nada de eso cuando yo era así, ¿no? Sino que a mí me nacía. Uh-huh. Respóndeles, porque el hijo ha practicado el derecho y la sedacá. Ahí está, ¿ve? Entonces no tiene que pagar lo que hizo el padre. Miren qué lindo. Si la gente entendiera eso, se quitaría tanto problema de su vida. Estamos entendiendo tanto problema. Y ahí dice varias veces sedacá. Pero varias, o sea que vamos a seguir con este tema el viernes siguiente. Es que fíjate que son como que fuera pues la fiesta de Pascua, ¿para qué es realmente? Y se empieza pues a corregir el pecado de Adán. ¿Ya ven? Así es que mis hermanos, que Dios les bendiga y espero que hayamos aprendido algo muy hermoso este día y feliz Día de la Madre. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa
con doctora Maite de Cuevas.